Él es Dhanvantari, el dios, la deidad de la medicina ayurveda. En India, todos los médicos que practican este tipo de medicina le cantan este mantra para que él los ilumine y los proteja en la atención de las personas todos los días. La medicina, esa es mi profesión. Me recibí de médica hace ya casi 20 años en la Universidad Nacional de Rosario. Después hice mi especialización en clínica médica y eso es lo que hago todos los días. Atiendo pacientes, personas. Vienen a mi consultorio todos los días personas con sus quejas, con sus dolores, contándome qué les pasa, cuáles son sus problemas. Lo que hago yo es revisar sus cuerpos. Algunas veces pido algún estudio complementario, algún laboratorio y alguna radiografía, ecografía. Y con todo eso intento llegar a algún diagnóstico para empezar así un tratamiento. ¿No les pasó nunca? ¿No conocen a nadie que haya ido al médico y le haya dicho que le dolía algo, que no se sentía bien? Y el médico le hace un montón de estudios y le dice, pero mira, los estudios están todos bien. Y sin embargo uno se siente muy mal y sigue con esa molestia. También me pasaba que por ahí los tratamientos que le daba era seguramente algún fármaco que tapaba algún síntoma y empecé a sentir que los pacientes nunca terminaban de curarse. Algo no estaba bien, faltaba algo, o por lo menos eso no era lo que yo esperaba de la medicina cuando empecé a estudiar. En el 2018 vi una publicación de la Universidad Nacional de Rosario sobre una carrera de posgrado de medicina ayurveda. La verdad no había escuchado nunca hablar de este tipo de medicina, pero acá la publicitaban como una medicina preventiva, como una medicina del cuerpo, el alma y el espíritu. Y en realidad me llamó la atención, me coincidían los horarios, los días, me anoté y empecé. Ahí conocí a un grupo de colegas con la cual todavía seguimos trabajando y estamos en contacto, y a mi profe, a la directora del posgrado de la carrera de Ayurveda de la UNR, la doctora Lucy Maggio, quien ella con toda su pasión y con todo su amor nos empezó a enamorar de esta hermosa medicina. Lo primero que nos contó es que Ayurveda es una palabra compuesta por dos en sánscrito, que fue el idioma en el cual fue escrito esta medicina. Ayur, que significa vida, y Veda, que significa conocimiento. Por lo tanto, el Ayurveda es el conocimiento de la vida. Para el Ayurveda, el cuerpo no es un concepto limitado de procesos bioquímicos, ni la mente una simple función cerebral. Para la Ayurveda la salud es mucho más que eso. Es un sistema de autosanación en los cuales nos proponen rutinas diarias para tratar de no solamente de prevenir enfermedades, sino como de aumentar nuestra vitalidad de manera positiva con el único propósito que tiene el hombre en esta vida, que es el de ser felices. El Ayurveda nos permite equilibrar tres planos que son complejos y los cuales nos permiten no enfermar y mantener nuestra salud. Un plano físico, el cuerpo, un plano mental, la mente, y un plano espiritual, nuestra alma. Para la Ayurveda, nosotros debemos comenzar con nuestro autoconocimiento, empezar a ver todo aquello que nos hace bien y todo aquello que nos hace mal, porque solamente nosotros podemos determinar estas cuestiones. Y la Ayurveda nos da una guía práctica, nos da todo un conocimiento ancestral para regular todo aquello bueno y todo aquello malo que nos pasa en la vida.
El Ayurveda es mucho más que una medicina, es una filosofía, es un yastra que ya fue escrito hace más de 3000 años. Otra cosa importante que dice la Ayurveda es que todo en este universo, todo lo que conocemos, tanto aquello que tiene vida como aquello inerte, está constituido por 5 elementos. Por un lado está el elemento espacio o akaya en sánscrito. El segundo elemento es el aire o vayu, el fuego o tejas, el agua o yala y la tierra o prithvi. Por lo tanto, somos un microcosmos en este inmenso macrocosmos y somos el universo expresándose como humanos por un rato. A su vez, la Ayurveda también dice que cada elemento tiene diferentes características o gunas que impactan en diferentes estadios de nuestra vida. A su vez, también dice que con la combinación de estos 5 elementos se forman lo que denominamos los 3 doshas o fuerzas dinámicas de la constitución. Por un lado está el dosha vata, constituido por espacio y aire, que es el encargado de todo lo que tiene que ver el movimiento en nuestro cuerpo. El movimiento circulatorio, el movimiento del aire, pero también el movimiento de nuestros pensamientos. Por otro lado está el dosha pitta, que está constituido por agua y fuego, y tiene que ver con todo el metabolismo que tenemos en nuestro cuerpo. Nos permite metabolizar todo aquello que comemos, pero también nos permite digerir todo lo que nos pasa todos los días. Y por último está el dosha kapha. El dosha kapha está constituido por tierra y agua, y el que nos da nuestra constitución, nuestra firmeza, ser quienes somos en esta vida. Y como les venía diciendo, cada uno de los elementos y por lo tanto cada uno de estos doshas tienen diferentes características o gunas que impactan en nuestro estado de salud. Porque no es lo mismo las características, por ejemplo, que tienen las estaciones frías que aquellas que tienen las estaciones cálidas. Tampoco es lo mismo en las horas del día donde hay luz solar de aquellas en las cuales hay oscuridad. Y por supuesto tampoco son las mismas características las que tiene un niño que aquellas que tenemos en la vejez. Por lo tanto, para la Ayurveda, el equilibrio de estas gunas tiene que ver para mantener el equilibrio de nuestra salud. Imagínense cuando yo empecé a escuchar todo esto. No entendía nada de lo que estábamos hablando, no podía creer. Mi mente occidental, mi formación estrictamente académica, científica, en donde todo era célula, efectos adversos, efectos secundarios, fisiopatología. Y después de mucho tiempo también comprendí que mi ego no me permitían entender y era muy crítica de todo lo que estaba escuchando. En el 2020 tuvimos la suerte de viajar a India con Lucía y con un grupo de compañeras y realizamos una especialización en medicina ayurveda y la mujer. Acá les muestro una foto de los hospitales de India. Estuvimos 3 semanas en el hospital, en un hospital ayurvédico. Por supuesto que cuando hablamos de salud siempre está Dhanvantari, porque es el que nos va a proteger. Ahí vemos un templo. Siempre nos recibían con puyas o ceremonias, porque por supuesto que la espiritualidad tiene todo que ver con nuestra salud. Por supuesto la vaca, que es sagrada en India. Esto cambió mi vida para siempre. India se metió en mi corazón. De a poco fui incorporando todas o la gran mayoría de las prácticas que la Ayurveda propone para realizar todos los días y para aumentar nuestra vitalidad. Y la verdad que me sentí mejor que nunca. Todo empezó a cambiar. Mi cuerpo, mis emociones, mi manera de mirar la vida, todo empezó a ser distinto. Me sentí mejor que nunca.
Y esto fue otra clave fundamental. Desde la medicina alopática o la medicina que practicamos todos los días los occidentales, habitualmente realizamos tratamientos con una pastilla que probablemente nunca hayamos tomado, o le indicamos hacer una práctica a los pacientes que tampoco hicimos jamás y tampoco sabría si la haría, si alguien me la indicaría. En cambio, en la Ayurveda uno se apropia, empieza a realizar, se siente mejor que nunca y por eso transmite este conocimiento. Por lo tanto, entonces, no puedo hacer otra cosa más que practicar Ayurveda, dar a conocer Ayurveda y difundir el Ayurveda. Desde el año pasado, con un grupo de colegas empezamos muy humildemente a hacer talleres para empezar a difundir salud. Después de todo esto yo me pregunto, ¿qué esperamos del médico cuando vamos del médico? ¿Qué vamos a buscar del médico? ¿Qué esperamos que él nos diga? Y otra cosa que me pregunto, ¿qué hacemos los médicos cuando hacemos medicina? En este siglo XXI, en donde nos enfermamos de los que llamamos enfermedades crónicas no prevalentes, todo escuchamos de eso, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, estrés. Me pregunto, ¿no será el momento de cambiar el paradigma de la atención? ¿No será el momento de pensar, a poner la mirada, el ojo en estas medicinas ancestrales que tanto tienen para decirnos? Gracias.